fragmentan el conocimiento, ¿va? Entonces, solo esto voy a evaluar, entonces solo eso voy a aprender. No hacen una interrelación entre conocimientos, tanto así que muchos profesores sufrimos desencanto cuando a veces damos un curso superior y hemos dado el curso anterior, y cuando vamos a usar el conocimiento los estudiantes ya no saben. Y uno dice, no, si yo mismo les enseñé cómo integrar, ¿y por qué no saben integrar cuando estoy dando ecuaciones diferenciales? Porque no pueden arreglar la forma algebraica si ustedes ya tienen el conocimiento, ya ganaron el curso. Entonces, es importante que nosotros no incidamos como profesores en eso, porque lo que sí es cierto es que sí no podemos abstraernos de que muchas veces enseñamos lo que más vamos a trabajar. Y al final resultamos preguntando de eso en los exámenes. Y los estudiantes hacen lo mismo, ¿va? Entonces, vamos fragmentando el conocimiento, entonces hay que ser más integrales, hay que tratar de que lo que vamos enseñando se vaya haciendo una cadena y que sea como un graderío que realmente está bien hecho, ¿verdad? Porque cuando nosotros aprendemos fragmentado, yo les digo a mis estudiantes que es como hacer un graderío con agujeros, ¿verdad? Tarde o temprano el agujero nos va a jugar mal y nos vamos a ir de cara. Entonces, el conocimiento es igual. Si nosotros hacemos un conocimiento con agujeros, tarde o temprano el agujero nos va a afectar. Entonces debemos de tratar que eso no suceda. Actualmente el balance entre las estrategias de evaluación se concibe de dos maneras, o sea, la evaluación tradicional que pregunta qué conozco, y la evaluación de desempeño que ayuda a contestar que también puedo usar las cosas, cuánto lo conozco, si lo puedo aplicar. Entonces la teoría dice que nosotros debemos de hacer un balance entre ambas, o sea, no dejar atrás los exámenes tradicionales, pero sí balancearlos con las nuevas formas de evaluación, que incluyen lo que es la construcción del pensamiento, y eso nos lleva a los proyectos, ¿verdad? Los proyectos, los cuales en matemática deben de ser muy bien guiados, bien estructurados para que los estudiantes no se nos pierdan, pero también generando la aplicación del conocimiento. Entonces la nueva metodología dice que hay que tener evaluación alternativa. La evaluación alternativa tiene nombres paralelos, algunos le dicen evaluación auténtica, otros le dicen evaluación de desempeño, y en realidad no es que sean particularmente una división una de la otra, sino están entrelazadas a la hora de hacer cierto tipo de prácticas. Dice que esta evaluación alternativa debe de diferir de los exámenes tradicionales, o sea que no es que no lo tengamos que hacer, sí tenemos que hacer exámenes también, pero debemos de dar libertad a que estos procesos que se van a hacer como práctica alternativa de la evaluación estén fuera de nuestro control, o sea, sean control de los propios estudiantes. O sea que nosotros solo los vamos a guiar y vamos a estar atentos a que ellos vayan desarrollando los procesos correctamente, y que también tengan su propia iniciativa, su propio ingenio, que apliquen otras cosas además del conocimiento matemático. O sea que no es la evaluación convencional de clase. De aquí se sientan, aquí hacen, aquí yo veo. No, ustedes van a ir a la práctica afuera y van a buscar dónde aplicar. De acuerdo con Wiggins, en realidad hay varios autores, y Wiggins es quien sustenta que la evaluación debe ser auténtica. Debe comprometer a los estudiantes a aplicar su conocimiento y las habilidades para prepararlos para el mundo real, ¿verdad? Nosotros muchas veces queremos usar el conocimiento solo como aprendemos en clase. Y en realidad no es la manera más adecuada, o sea, sí hay que usarlo en clase para hacer la base, pero cuando nosotros queremos hacer algo aplicado, cuando queremos aplicarlo a un programa, a un software, cuando queremos ver si realmente lo que hemos aprendido sobre el conocimiento se puede hacer, lo debemos de hacer. Yo muchas veces les sugiero a los estudiantes que consigan
formas alternativas de comparar lo que ellos hacen, razonando con programas. O sea, si yo hago una gráfica a mano, yo tengo que tener la posibilidad por hacer la gráfica a través de un programa y ver si realmente lo que he hecho está correcto. Pero tengo que tener la iniciativa y después poder interlazar ambas cosas para que mi mente vaya formando el suficiente y amplio visualización de lo que estoy haciendo. Visualizar es fundamental y como yo les digo a mis estudiantes, muchas veces es fundamental que imaginemos, que nuestra mente imagine. Si no logramos imaginar a veces nuestro escaso mundo no nos ayuda. Entonces hay que hacerlo. Ahora, lo que pasa es que hacer evaluación alternativa o auténtica tiene sus bemoles, como decimos, ¿verdad? Realmente es bastante comprometido porque nosotros tenemos que dirigir al estudiante de tal manera que él tenga libertad de hacer, pero también no lo podemos dejar que él se pierda dentro del proceso que nosotros estamos haciendo. Entonces hay que tener mucho control de ella, que la solución de los problemas sean creativos, que realmente haya una comprensión del significado de lo que se está haciendo. Y una cosa bien importante es que realmente se haga un informe escrito, porque no lo podemos dejar al aire, de que ellos simplemente digan, no, es que aquí salió esto. No, hay que escribirlo, porque uno puede explicar las cosas por escrito. Es fundamental que se haga. Si ustedes no pueden explicar cómo se hace algo por escrito, muchas veces lo único que tienen son ideas difusas de la situación. Entonces es importante que cuando nosotros hacemos evaluación alternativa, involucremos la escritura y los informes de ello. Es fundamental. Debemos de tener un producto completo. Y por supuesto, según los cursos, según la aplicación, nosotros podemos tener diferentes formas de proceso, ¿va? Pueden ser mapas, pueden ser diagramas, pueden ser procedimientos de solución, puede ser inclusive un problema nuevo, creado a través del conocimiento que ya tenemos. La otra versión que tenemos de evaluación alternativa es la evaluación del desempeño. Eso significa construir respuestas, crear productos. Cuando nosotros hacemos los proyectos de clase, la guía que nosotros damos es, primero, que tenga relación con los temas de la clase, que inclusive damos la libertad que cada quien escoja su propio tema. Pero el profesor tiene que tener una buena fundamentación de cómo guiar a los estudiantes. Cómo quiere que se haga para que ellos tengan una idea clara. Porque si no, lo que puede pasar es que el conocimiento es tan amplio que se pueden perder. Entonces hay que guiarlos. Entonces los estudiantes deben de evidenciar que conocen y que tienen la habilidad para hacer el proceso. Por eso yo le decía a los estudiantes en un proyecto que dejé, que realmente no pensaran en algo que no pudieran explicar. Porque, como yo les digo, nosotros lo primero que hacemos es a veces buscar la información en internet, ¿verdad? Y en internet todo funciona de maravilla. Y definitivamente, a veces cuando nosotros tratamos de hacer, los procesos no funcionan. Y no solo no funciona, sino no podemos explicar cómo la teoría y el conocimiento que nosotros tenemos explica el fenómeno. Entonces, los proyectos son una buena manera de ver qué tan hábiles los estudiantes son de construir un conocimiento relacionado con los temas del curso. Que sí es un poco difícil la situación, sí, porque hay que tener mucho ojo para saber que la situación está bien estructurada. Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluación,
las propuestas que traemos en realidad son qué hacer para que tener una evidencia de que los estudiantes están aprendiendo, que manejan el conocimiento y que realmente los estamos preparando para el conocimiento posterior y para la vida. Porque en realidad muchas veces nosotros el examen refleja que tienen una nota excelente, pero resulta que cuando van al siguiente tema, ¿qué sucede? No pareciera que pasamos por el curso anterior, lo tenemos como con ciertos vacíos, ¿verdad? Entonces debemos de lograr que el estudiante esos vacíos los reconozca y los busque estructurar nuevamente. Es importante. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que yo he propuesto? En realidad estas son experiencias que yo ya tengo y a mí me gusta mucho los proyectos de curso porque reflejan mucho de las habilidades que los estudiantes pueden desarrollar. Sí tienen que tener una guía clara cuando nosotros los damos y deben de decir claramente qué se quiere. Por ejemplo, en geometría, nosotros podemos utilizar los programas que están en la internet de uso libre. Podemos diseñar una serie de problemas relacionados con figuras geométricas de diferente tipo. En la internet nosotros dejamos un proyecto anteriormente con un grupo de estudiantes que en realidad buscaba un concepto que se llama centro de masa de un triángulo, pero en realidad lo trabajamos con múltiples figuras y múltiples rectas, hasta que logramos que todos los grupos de estudiantes que participaron en el proyecto lograran encontrar su propio juego de rectas. Por supuesto que eso necesita de un plan amplio conocimiento y de un diseño adecuado, de que el profesor haga todas las pruebas previas para saber que el enfoque del proyecto va a estar correcto. Ahora, las hojas de reconocimiento del conocimiento, eso las uso yo a veces en matemática, en cursos que retienen pues cierto tipo de procedimiento. Fíjense que esas hojas en realidad no consisten en resolver problemas, consisten en fundamentar cómo se resuelve un problema. Cuando ustedes hacen un problema, o cuando nosotros les enseñamos a hacer un problema, normalmente nosotros traemos a colación qué necesitamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, formalmente este problema pertenece a este conocimiento. Y yo les digo a mis estudiantes, una de las cosas claves que nosotros tenemos y que a veces nos ayuda en matemáticas es cuando hacemos los problemas de la práctica normal, la tarea. Los problemas están clasificados en el libro con el conocimiento que se usa. Pero en el examen, cuando ustedes ven una multidiversidad de problemas, ¿cómo reconocen cada problema? Entonces esta práctica se llama la práctica del reconocimiento porque eso es lo que los problemas hacen. Prácticamente yo uso 3 columnas, esas 3 columnas tienen el reconocimiento del problema, los conocimientos que se van a utilizar y por último los probables procesos que le voy a hacer al problema, pero sin hacer el problema. Esta es una práctica muy bonita, aunque a veces de grupo a grupo no funciona. O sea, usted lo usa en un grupo y funciona perfectamente, y lo usa en otro grupo y resulta que ya no funcionó. Entonces nosotros como docentes tenemos que ir descubriendo lo que funciona con nuestros propios estudiantes. ¿Cómo aprenden ellos? Y pues el problema de construcción de procesos matemáticos en los cuales nosotros damos un tema general y los estudiantes hacen las aplicaciones de acuerdo a lo que ellos creen que va inmerso en ese tema. Este tipo de proceso de problema de construcción de procesos matemáticos a veces nos hace reconocer que algunos estudiantes son muy ingeniosos, ¿verdad? Llevan problemas que a nosotros ni nos han ocurrido y que también ayudan a contextualizar un poco más la matemática. Entonces, estas son formas alternativas que yo
creo que se pueden usar en el área matemática, que se salen del típico examen o de la tarea para examen, ¿verdad? En la cual nosotros dejamos un listado y ellos ejecutan de acuerdo a los temas. ¿Qué buscamos los docentes normalmente? Que los estudiantes aprendan y que realmente cuando aprenden esa formación les vaya a durar no solo el periodo de clases, no solo el periodo con que están con uno, sino que les sea útil para toda la vida. Entonces, los programas matemáticos sirven mucho y yo sí les aconsejo que si ustedes pueden aprender a usarlos, pueden buscar otros. Por ejemplo, en el área de matemáticas son muy útiles y no solo sirven para matemáticas, sirven para otras áreas. Entonces, esto está más enfocado al área matemática, que es donde yo más o menos trabajo, ¿verdad? Y sí es una muy buena alternativa para ver cómo los estudiantes piensan. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o hay alguna opinión. ¿Sí? Fíjese que nosotros en geometría, en realidad depende del grado de dificultad de los problemas, el programa matemático que se usa. Nosotros hemos conseguido, por ejemplo, para geometría el GeoGebra, que es de Google. Ese usamos para hacer construcción de rectas, cuadriláteros, perpendiculares. El programa tiene una serie de alternativas, inclusive puede importar imágenes y traerlas al programa y trasladarlas y hacerlas. Hay una serie de opciones que tiene, es bastante útil. A veces usamos el Scientific y bueno, el Matemática, pero algunos son de uso, hay que trabajar solo con la parte libre, ¿verdad? Porque sí tiene un programa para ser comprado, ¿sí? ¿Este GeoGebra permite animaciones? Sí, permite animaciones, inclusive hay una manera de hacer que las figuras se muevan y se intersecten entre ellas. La verdad es que todo software necesita su estudio, ¿verdad? Inclusive se le pueden incluir fórmulas y hacer una serie de procesos internos. Y bueno, lo que pasa es que inicialmente nosotros vamos usando los que usan el paralelo de ventanas, ¿verdad? Y ya el curso programas como matemáticas sí necesitan un poquito de conocimiento de programación, pero eso se aprende en el mismo programa. Y también tenemos el MATLAB. O sea que sí son muy útiles porque ayudan a que el estudiante despierte a otro tipo de formas de visualizar los cursos. Los que los usan ya saben cómo funcionan más o menos, ¿verdad? Pero sí es una manera también de ver que las cosas que hacemos con procedimientos normales funcionan en otro campo, ¿verdad? Como con la tecnología eso está más familiarizado, ¿verdad? Entonces es más fácil sentarlos en una máquina que trabajen, tal vez empiezan a hacer ejercicios por ejemplo en el pizarrón, ¿verdad? Sí, pero tiene que conjugarse ambas cosas, ¿verdad? Porque las habilidades manuales cerebrales son de un tipo y las de máquinas son otros, entonces hay que tratar de que ambas sean desarrolladas con el momento que tenemos actualmente. ¿Sí? Lo que pasa es que yo lo que veo en esta cuestión es el compromiso del profesor. Ah, sí tiene que haber compromiso. El problema es que si el profesor no está comprometido, ¿por qué no deja proyectos? El profesor que no está comprometido entiende que la única forma de evaluar es hacer el examen al estudiante. Y ese es un problema grave, ¿verdad? Porque entonces, por ejemplo, el concepto de proyecto es muy interesante, como lo manejan en matemática, pero requiere todo un proceso de desarrollo que los estudiantes tomen, se comprometan a utilizar un programa, que evalúen diversos tipos de comportamientos del sistema. Y entonces, porque todos los libros de matemáticas igualmente traen proyectos, ¿o no? Sí,
Normalmente los libros traen los proyectos. Por ejemplo, un proyecto que yo he dejado ahorita en Álgebra Lineal 2 es un proyecto de robótica. En realidad el tema está relacionado con transformaciones y viene en un libro de álgebra lineal que se llama, el autor se llama Poole. Entonces yo trabajé ese proyecto a partir de ahí y es muy interesante porque ahí se ve claramente la aplicación del tema a un proceso que, por ejemplo, en electrónica es bastante útil. Es un proyecto de robótica, de un brazo robótico, de cómo se configura a través del proceso de transformaciones. En realidad sí hay que, esto es un trabajo aparte y hay que trabajarlo muy detenidamente porque cada respuesta que te da un estudiante, por ejemplo, normalmente los proyectos yo los dejo depende del número de estudiantes, en parejas o en tríos. Trato de que no sean muy grandes porque más alguien se pasa ahí por cierto no haciendo nada. Pero sí, y trato de que sean en parejas o en tríos para que el proyecto cuando se ejecuta todos participen. Inclusive en precálculo hemos dejado un proyecto en el cual cada parte del proyecto, la parte de cálculo, tenía que estar escrita a mano por cada uno de los participantes. Y después la parte de la computadora, que ya todos podían participar libremente, y entonces eran varias imágenes estructuradas con el programa. Y esa era parte del reporte final, que es el que nosotros recibimos y el que se califica. Sí, es muy interesante realmente, pero sí tiene bastante trabajo. O sea, la evaluación alternativa tiene su propio campo, ¿verdad? No es como un examen que tú lo calificas con tu clave y tenés un resultado. Mas, sin embargo, se van buscando otras formas de ver que los estudiantes apliquen el conocimiento y que desarrollen sus habilidades. ¿Sí? Yo observo una dificultad en esto, porque el problema es la cuestión de la cultura. Digamos, el problema de los guatemaltecos es que están acostumbrados a hacer trampa. Entonces ya es una cuestión cultural. Entonces viene un alumno, se pone a hacer el proyecto, lo desarrolla, y los demás solo copian lo que pueden o se integran de una manera. Yo creo que además de evaluar el informe escrito, debería haber formas de evaluar el proyecto de alguna manera, que se corrobore si el estudiante realmente participó en él, porque si no, no sirve de nada. Fíjense que nosotros, por ejemplo, en grupos un poco grandes, lo que hemos hecho es que hemos usado, por ejemplo, los números de carnet como base de parte de la información que tienen que meter al proyecto. Por ejemplo, en uno de geometría lo que hicimos es que como todos los números de carnet tienen dos últimos números, pedimos que los puntos que se introdujeran al proyecto fueran los números esos, y entonces se generaron pues múltiples formas. El proyecto era el mismo, la guía era la misma, lo único que las parejas ordenadas de los puntos eran diferentes porque cada integrante del grupo tenía su propio número, sus propios números, y entonces así logramos, porque lo que dice el ingeniero Otto es cierto, o sea, hay que competir con la copia, ¿va? Entonces hay que tratar de generar alternativas en las cuales no hayan copias. Y lo hicimos a través de los números de carnet, pero también hemos hecho aleatoriamente cierto tipo de codificaciones en los proyectos. Lo que sí es cierto que sí cuesta. Y después lo que más cuesta es la calificada, porque entonces tiene que revisar uno la coincidencia de todo para poder darle forma al total del proyecto. Sí, es un trabajo bastante arduo y sí se trata uno sobre todo en poner la nota final. ¿Sí? Tiempo atrás tuve oportunidad de clases de matemática y física, en medio, y sí había ciertos programas bastante avanzados en aquello de que había programas pues inteligentes de que las preguntas se las cambiaban de frecuencia o las tomaban al azar. El mismo programa lo hacía, entonces no había
Ajá. Entonces, lo que eso es bien importante, pero digamos, mi pregunta es si está manejando, digamos, ya a cierto grado o cierto semestre adelante, o sea, digamos, viéndolo como preocupación, digamos, los que vienen, digamos, del primer ingreso. O sea, de aquí vienen, pues, de diferentes niveles de colegio, estratos económicos, sociales, unos más altos que otros. Entonces, ¿cómo unificar esos criterios para que desde que inicien, digamos, el primer año puedan, digamos, de cierta forma nivelados y que a la hora de conjuntarse en proyectos puedan trabajar de una mejor manera y que vayan con los saberes adecuados para poder realizar estos proyectos pues, de una manera eficiente? La verdad es que es importante que el catedrático tenga conocimiento de cómo manejarlo. Muchos catedráticos ya lo hacen. Lo que pasa es que hoy estábamos platicando con algunos catedráticos que se hace muy fragmentado. La verdad que a la hora de hacer una política institucional, quien coordina tiene que hacer una serie de guías, de tal manera que todos los profesores y todos los estudiantes empiecen a participar y hacer el proceso como parte de la evaluación. Yo no sé si a ustedes les preguntaron, pero por ejemplo a mí me preguntaron hoy si quería hacer proyecto matemático en el área matemática. Yo doy álgebra lineal 2, entonces yo sí contesté por internet que yo sí iba a hacer proyecto porque ya venía pensando en qué hacer, ¿verdad? Y por supuesto después lo estructuré. Por supuesto que estructurar el proyecto significa que tú te conoces las herramientas y sabes qué quieres del proyecto, qué tienen que hacer los estudiantes, cómo lo pueden construir y qué alternativas tienen para hacerlo. Entonces sí es importante de que cuando tú vas a estructurar un proyecto, sea en tu área y que tengas una idea clara de qué necesitas para que el proyecto se ejecute. Porque a veces es difícil guiar a los estudiantes si tú lo haces muy al azar, ¿va? Si ellos se pierden y de paso te pierdes tú. Entonces sí hay que tener una idea clara de cómo hacerlo. Las ciencias son muy diferentes y me imagino que los proyectos en otras áreas son diferentes a los que hacemos en el área matemática o en física. O por ejemplo en química yo sí pedí que fueran más aplicados a la química básica. No les pedí un proyecto muy elaborado porque en realidad no se puede hacer que los estudiantes hagan algo que no pueden manejar y que no pueden explicar, ¿va? Con la teoría básica que tú estás dando. De hecho, nosotros estamos trabajando un proyecto matemático, pero en el área matemática, estaba variable y complejo. Entonces hicimos un par de propuestas ahí para análisis de redes, de circuitos de redes, para aplicarlo a lo que es variable complejo. Y es interesante, vamos a ver esta semana lo presentamos. Ya, yo veo una dificultad, por ejemplo, me parece excelente que se tengan todas esas nuevas modalidades de evaluar, pero yo veo una dificultad, por ejemplo, en los muchachos de la tarde, que ellos vienen acá y no tienen acceso a una asesoría. Vienen, reciben su clase, se ven el proyecto, en el ratito que tienen un instante libre, van a intentar ponerse el chupo, un pan, y si no, pues van a recibir la otra clase, después luego se van, vienen al otro día, y entonces el proceso de asesoría directa nunca se va a dar. Y eso es una dificultad, pero claro, por supuesto, es que no es tan fácil de subsanarlo si no se tuviera una cierta altura, para que el profesor tenga, por ejemplo, un chat para consultas, hace que sea muy complicado. Y ¿dan tiempo en la clase para consultas de los proyectos? Bueno, lo que yo hice fue que ellos me hicieran la primera fase con las ideas sobre lo que iban a trabajar, con la estructura básica del trabajo y yo lo que hice, y que me hicieran una explicación. Entonces yo lo que hice fue hacer fui leyendo y fui escribiendo sobre el documento, esto es así, hay que averiguar esto, o hay que hacer esto, esto está bien, pero hay que agregar esto, o esto está mal estructurado, hay que darle forma,
O sea que prácticamente es como hacer un proyecto de investigación. O sea que, pero eso lo haces en la casa. Eso lo hago en la casa. No, o sea, y después les devolves. Y se los devuelvo. Sí, como previo, digamos, una proyecto. Sí, y tenés que hacerlo a corfaces, porque si no, no se logra. Si tú esperas hasta que ellos llevan todo el resultado, puede ser posible que el día que ellos tratan de hacerlo sea fracasado. ¿Ustedes cómo echan mañana? Por en la mañana hay más tiempo. Sí, de hecho lo estamos trabajando en la mañana porque en la tarde es el fenómeno que sí se viene y pues si no hay un seguimiento, pues yo creo que la parte de la mañana tiene más oportunidad pues de eso y comentarlo que se está moviendo Y en la noche no va a haber. no, ahí no es. Y esto solo lo estamos trabajando, proyectos solo variables. Y el de la tarde, ¿sabes? Se acaba de poner la tarde de otro proyecto. Esa homogeneidad, ¿va? Porque por ahora se en la mañana del proyecto y en la noche no del proyecto. Entonces tenemos asimetrías ahí que hay que resolver. Sí, como también creo, no sé cómo está estructurado, pero creo que hay que coordinadores en la mañana y en la tarde. No sé si hay un nexo. Debería de haber comunicaciones. Si quieres ser algo. Ajá. Sí, ingeniero. Yo tengo una observación acerca de la enseñanza educativa. La otra es que yo siento que la enseñanza se debe adaptar un poco a la carrera en donde están inscritos los estudiantes. Mi observación es por experiencia recibida en cursos de matemáticas, sobre todo matemáticas ya un poco avanzadas. Llegamos en una época a tener una maestra de matemáticas que era una doctora que sabía todo, pero que esquivaba todos los problemas que tenían alguna relación con lo que los estudiantes de ingeniería tenían interés en averiguar cómo se resolvía. Entonces el curso se volvió lo más aburrido que tenía. Era una preparación para que nos hiciéramos matemáticos, no ingenieros. Entonces yo siento que la orientación de los cursos tiene un poquito que ver, sobre todo los ejemplos seleccionados, con el área de interés especial para cada uno. Sí, tiene mucha razón, ingeniero, y por eso es que el profesor tiene que buscar los proyectos de tal manera que el estudiante le sienta la aplicación. Aunque en los cursos básicos al principio se usa la aplicación básica, ¿verdad? Pero más adelante, cuando los estudiantes ya van entrando al área profesional, sí se pueden enfocar los proyectos. Por eso a mí me gustó el proyecto ese de robótica que les comentaba, que dejé en álgebra lineal y que los estudiantes pues tienen que trabajar todavía en ello, ¿verdad? Entonces no sé si hay... ¿Sí? Todo esto platicando ahora ya se ha implementado porque veo que son propuestas, pero ya se trabajó en años anteriores. Yo desconozco, no sé si o es primer año, ¿cómo está en la universidad acá nosotros? Pues fíjate que yo es primer año que hago proyectos. La verdad es que a mí siempre me ha gustado el lado de la investigación, entonces siempre he tratado de orientar a los estudiantes a que trabajen en ese campo, pero no así como institución. Este año se ha puesto ya en marcha ese proceso. Como parte de la certificación. Exacto, cuando dan las especificaciones para los cursos piden que se hagan los proyectos. Y bueno, tengo entendido que se está tratando el proyecto del área matemática, pero eso va a generalizarse a otras áreas. Bueno, en química se está haciendo. En química se está haciendo también en biología y en ecología. O sea que hay ciertas ciencias que ya se está haciendo desde el año pasado. Bueno, si no hay nada más, pues muchas gracias por escuchar algunas ideas, ¿verdad? Tal vez algunas no muy novedosas, pero por lo menos nos ayuda a platicar y a ver qué estamos haciendo. Buenas noches y muchas gracias.